Canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Día de calma en el Mundial de Clubes, día tremendo en la Copa Oro, de eso nos vamos a ocupar más adelante. Este video es para hablar del Real Madrid, de Xabi Alonso, de lo que ya podemos ver, conocer, leer, saber de lo que ha mostrado en sus primeros partidos como entrenador del Real Madrid y los grandes cambios que tiene el Madrid con respecto a la temporada pasada. Voy a partir primero de decir que no hay ni mejor ni peor, porque la comparación con Ancelotti es clara, es evidente, va a ser recurrente. Vamos a hablar de muchas cosas que Xabi Alonso al menos hace que Ancelotti dejaba de hacer, y tiene que ver con la libertad que daba Ancelotti, con las decisiones mucho más esquemáticas que tiene Xabi Alonso. Todavía no conocemos situaciones que Ancelotti manejaba muy bien, planteles plagados de figuras, y que Xabi Alonso todavía veremos cómo es capaz de conducir de aquí hacia adelante en lo que se viene de temporada, porque recién es muy nuevo. Primero voy a decir, aquellos que digan que Ancelotti no sabía de táctica, no aplicaba táctica, Ancelotti no se olviden, técnico italiano, de táctica saben y le encantan, pero es verdad que le daba muchas libertades al equipo de mitad de cancha para adelante. Pero vamos a hablar de lo que ha dejado Xabi Alonso en estos primeros partidos. Primero, redescubrir la posición de Tchouaméni. Tchouaméni es el responsable de la famosa flexibilidad, y lo explicaba muy bien Xabi Alonso después del partido en el día de ayer. Esperaba una Juventus más adelantada, más presionando, entonces se había quedado con una defensa de tres centrales donde Tchouaméni era el último hombre y era el encargado de sacar la pelota. A partir de eso se da cuenta en el primer tiempo que pierde superioridad en la mitad de la cancha y que le queda un espacio que la Juventus aprovecha muy bien para contragolpear, y que tiene mucha gente por detrás de la línea de la pelota. Huijsen, el propio Tchouaméni, Rüdiger el central por derecha, alguno de los dos volantes, es decir, ataca con menos gente por tener mucha gente por detrás de la línea de la pelota. Entonces, redescubre esta posición de Tchouaméni, que es, me parece, mejor para Tchouaméni que la posición de defensa central que se vio obligado a utilizar Ancelotti el año pasado, porque al ser una línea de tres centrales, Tchouaméni está más protegido y no comete los errores y no queda expuesto como quedaba muchas veces en situaciones el año pasado, entendiendo que era una emergencia y que no le quedaba otra Ancelotti en aquel momento. Pero ahora queda mucho más protegido, tiene dos centrales de verdad a su lado, saca bien la pelota y después te puede dar esta flexibilidad. Mitad de cancha para adelante, supera la línea de los dos centrales y ya en el segundo tiempo pasa a ser un segundo volante de contención al lado de Arda Güler, ya empuja a Valverde a que juegue más adelantado, o al revés, o le empuja a Arda Güler y Valverde queda más retrasado, pero tiene una flexibilidad y ha redescubierto la forma en la cual Tchouaméni puede afectar o puede impactar el equipo. Dos centrales en el cual uno le da el juego físico, áspero, roce, choque, juego aéreo, que es Rüdiger. Otro tiene esas características, pero le da algo que al Real Madrid le estaba faltando el año pasado, que es salida de balón desde abajo. ¿Cuánto hablamos el año pasado de los problemas que tenía, o de la temporada pasada, que los problemas que tenía el Real Madrid para sacar la pelota construida del fondo desde la salida de Toni Kroos, que no había encontrado un reemplazo para Kroos para sacar la pelota desde el fondo? Y yo siempre les dije, es difícil reemplazar a un jugador con otro igual. No se consiguen jugadores que cumplan exactamente la misma función. Entonces, creo que ha encontrado en la flexibilidad táctica, en este nuevo sistema, en la línea de tres centrales, un Huijsen que es muy bueno con la pelota en el pie. Es muy bueno para sacar la pelota y saltar línea, y superar una línea de marca, y encontrar precisión. Eso que destacamos muchas veces de Cubarsí, que tiene la tranquilidad, la frialdad y la calidad técnica de, con un pase, superar una primera línea de marca. Huijsen lo tiene. Y si a eso le sumamos que Tchouaméni, más protegido y con otros dos centrales, obviamente por ser un buen volante de contención, tiene buen manejo de pelota, creo que el Madrid empieza a solventar ciertas necesidades que tenía a la hora de sacar la pelota. Dos, reinventa a Arda Güler en esta posición de segundo volante de contención. Güler siempre lo teníamos como el media punta, el jugador adelantado para meter el último pase. Ahora es verdad que tiene que aprender, tiene que crecer y tiene que desarrollar su faceta de recuperación, porque la necesita. También es cierto que, y esto es algo que hablamos permanentemente acá en el canal, equipos como el Real Madrid juegan el 70-80% de sus partidos contra planteamientos como el de la Juventus ayer. Es decir, con la pelota, sin tener que preocuparse tanto por jugar en su propio campo defendiendo, sino con equipos que le entregan el balón, que se cierran atrás. Entonces tiene que ver cómo romper esos equipos que tiene enfrente. No le va a tocar a Arda Güler ser el mayor recuperador de la historia, no le va a tocar ser el mayor volante de contención de pierna fuerte y de presencia física. Sí le va a tocar ser un buen escalón rumbo al ataque, porque desde esa posición en mitad de cancha va a tener otra visión de campo, una visión de campo
mucho más amplia, mucho más generosa, donde va a poder inferir mucho más a partir de su capacidad individual, de su zurda y de su pase vertical y de su capacidad para asociar y para llegar adentro del área. Creo que Arda Güler ha aprovechado bastante bien estos partidos que ha tenido para desarrollar esa posición, entendiendo que habrá que ver cómo funciona cuando es más exigido a la hora de recuperar y a la hora de marcar, que claramente puede ser su falencia y donde va a necesitar ayuda de jugadores como Bellingham. Pero el Real Madrid, y esto lo decimos siempre, tiene esta capacidad de mutar pequeñas diferencias en el parado táctico en determinados momentos, o no el parado táctico, sino en qué lugar ocupa cada uno del campo, como para reforzar en caso de necesidad, mandando a Bellingham por el medio y a Arda Güler a una banda cuando le toca defender. Todavía no lo ha hecho, pero es posible. En algún momento ayer del partido yo les decía, arrancó con Güler por derecha, Valverde por izquierda, después los invirtió. Hubo un momento que simplemente porque habían retrocedido así, estaba Bellingham por izquierda, con Valverde en el medio y Arda Güler por derecha, no por diseño, sino porque el jugador cuando va a tomar la posición, de acuerdo a cómo venía de la jugada anterior, ve cómo está parado el equipo y a dónde quiere ocupar el espacio y van y lo ocupan. Pero demuestra que ante la necesidad, en un contexto donde el equipo superior lo supere, en el equipo de enfrente lo supere en posesión, en manejo y lo obliga a defender, tiene la posibilidad de meter a Bellingham de volante central al lado de Valverde y de abrir a Arda Güler para que juegue con menos responsabilidad defensiva en una banda. Pero, impacto de Xabi Alonso: 1. Redescubrir la posición de Tchouaméni. 2. Pasar a la línea de 3 centrales. 3. Redescubrir la posición de Arda Güler. 4. Está trabajando mucho sobre la posición de Vinicius Junior. Todavía no hemos visto al Vinicius que explote, que marque diferencia, que sea letal, todavía no hemos visto la mejor versión de Vinicius. Sí está claro que partido a partido vamos viendo una primera versión, una mejor versión. Desde aquel primer partido donde veíamos un Vinicius estático, parado, desganado, casi parecía quejándose con el mundo, con el partido y con lo que le tocaba vivir, a este Vinicius que trata de ser más participativo. Ayer se ve enganchado en una línea defensiva que le pone 2 hombres encima, lateral derecho y central por derecha, entonces le cuesta más generar influencia del partido, algo que va a tener que trabajar Xabi Alonso para que el equipo genere más recursos y le dé más oportunidades y no lo encierren tan fácil a Vinicius. Pero hay una cuestión que sí está trabajando Xabi Alonso con Vinicius, y es: no tiene la libertad que tenía antes, el impacto lo tiene que generar de la mitad hacia la izquierda, muchas veces va a arrancar pegado a la banda, muchas veces, pero muchas lo vamos a ver retrocediendo para buscar la pelota en 3/4 de cancha, siempre del medio hacia la izquierda, y a partir de ahí tratar de, con la pelota de frente, generar superioridad, de generar triangulación con Mbappé, con la aparición de Fran García o quien sea el lateral por izquierda, porque va a tener siempre un carrilero muy profundo. Digo quien sea porque García es el que ha estado jugando, Mendy se va a recuperar en algún momento de la lesión y está para volver, y no nos olvidemos que Real Madrid sigue buscando el lateral izquierdo. Se habla de Carreras, el chico de Benfica, esa negociación parece que se enfrió, que se trabó un poco, la van a revivir en algún momento, y si no, me parece que el Madrid va a buscar otra alternativa por ese sector. Pero vemos una nueva versión de Vinicius que todavía no explota, que todavía no marca su mejor versión, pero sí claramente se notan las indicaciones de Xabi Alonso: retroceder para recibir por el medio, encarar de frente con la pelota, muchas veces ir hacia la banda, pero menos libertad y más carril izquierdo. Todavía nos queda por descubrir su conexión con Mbappé, algo a lo cual va a tener que trabajar y que es realmente muy difícil, porque siempre está en ese compromiso dos grandes jugadores de se la doy para generar una buena relación de goleadores, defino yo porque estoy mejor parado, cuando sorprendo, cuando me veo como un egoísta. Creo que eso es algo que tiene que aceitar, que puede mejorar el Real Madrid, la relación en la cancha entre Vinicius y Mbappé. Todavía hay mucho para ver porque el equipo no ha podido tener muchos minutos con ambos en el campo de juego. Por el otro lado, Alexander-Arnold todavía no ha participado, no ha aparecido, más allá de la asistencia en el día de ayer, en una versión ultra ofensiva que le conocemos es capaz de desarrollar. Pero sí ya lo vemos con características va a tener que aprovechar mucho ese carril derecho. A ver, se lo va a tener que dividir con Bellingham y vamos a ver quién le da profundidad, y creo que es una decisión que Xabi Alonso va a tener que tomar en función del rival y del tipo de partido que tenga. Partido contra el Salzburg, Bellingham jugó bien pegado a la banda derecha y ocupaba muchos espacios. Me sorprendió esa posición y tuvo un partido brillante en el cual fue un factor diferencial porque siempre recibió carril interior de banda derecha y encontró espacios para poder generar situaciones de peligro desde ese sector. Partido de ayer, Bellingham más central.
Bellingham más enganche, Bellingham más atrás de Gonzalo García, el centro delantero, Bellingham como un 10 jugando entre líneas en su gran mayoría, y esto le daba la banda a Alexander-Arnold, que repito, así como no ha cometido errores defensivos importantes, todavía, más allá de la asistencia de ayer, yo creo que el fútbol muchas veces se basa en eso de las estadísticas, y ayer termina con una asistencia, pero me parece que hay mucho para mejorar en la función de Alexander-Arnold. Por ahora, da la sensación de que Xabi Alonso lo ve muy por banda, llegando en profundidad. Sabemos que tiene la capacidad de ser un volante, de sumarse desde el lateral o desde el carril a la mitad de la cancha. No parece que por ahora Xabi Alonso tenga decidido que Alexander-Arnold vaya a ser un jugador muy interior. Obviamente jugadas son jugadas, en algún momento Bellingham va a recibir por afuera y él irá por dentro, una cosa no quita la otra, pero creo que la prioridad es que le dé juego por banda y de esta forma tener un equipo bien ancho. Clave en el fútbol mundial, que de un lado, y sobre todo cuando juegas con dos carrileros, que ambos jueguen pegados a la banda para darle amplitud, para ensanchar el equipo, para tratar de estirar defensivamente al equipo rival. Otro, redescubre la posición de Bellingham. Redescubrir a lo mejor es una palabra muy grande. Bellingham ya había jugado antes de box to box, de volante, ha jugado en muchas posiciones. Pero de lo que venía haciendo en el Real Madrid, Bellingham hoy juega en una posición distinta. De volante por la derecha, con menos responsabilidad defensiva. Y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque lo hablábamos hace un ratito cuando mencionábamos a Arda Güler. Hay una invierte las posiciones. Originalmente Bellingham es un volante de contención box to box y Güler un media punta, y ahora lo está poniendo al revés, a Güler como un segundo contención y a Bellingham casi como un media punta por derecha. Creo que por momentos sufre la falta de retroceso. Imagino que ante escenarios más complejos, de equipos que le quiten la pelota, que lo ataquen más, que lo obliguen a defender, es muy fácil que Bellingham haga 10 metros más retrocediendo y se pare al lado de Güler o de Valverde, al lado de los dos volantes que tenga, y forme una línea de 3 volantes. Pero ayer tendía a quedarse unos metros más adelantado, y ahí había un espacio que pudo descubrir o que pudo aprovechar mejor la Juventus, sobre todo en el primer tiempo. Pero sí lo veo un equipo que con Bellingham por la banda derecha, más lo que decíamos recién de Alexander-Arnold, tiene una cancha más ancha de la que tenía el equipo de Ancelotti. Acá hemos hablado muchísimo sobre eso. De hecho, la temporada pasada arrancó con mucha crítica a Ancelotti porque concentraba mucho de su juego por banda izquierda. La realidad es que hay una tendencia en el fútbol de muchos equipos, que no la inventó Ancelotti y que no es un error, de concentrar mucho talento. Y a diferencia, lo he hablado con varios técnicos, a diferencia de lo que uno cree, no es que se concentra mucho jugador por una banda para definir por la otra, que es lo que históricamente hacía el fútbol, sino que hay una tendencia a llevar el juego, generar todos los recursos por un lado y definir un espacio reducido por ese lado. Bueno, Xabi Alonso no es de esa política. Xabi Alonso es de abrir el campo, de ensanchar el campo. Entonces la cancha de Xabi Alonso es más ancha que la cancha de Ancelotti. Más allá de que Ancelotti siempre tenía un lateral que llegaba en profundidad o lo tenía muchas veces a Rodrigo o a un jugador por banda, pero siempre con mucha tendencia del extremo, si era Rodrigo, a venir a jugar por el medio, incluso muchas veces asociarse con Vinicius y con Mbappé del medio hacia la izquierda. Eso no pasa con Ancelotti. Sí es verdad, con Xabi Alonso. Sí es verdad que hay esta cuestión que se define con un grito, y es Bellingham más central, más enganche, más jugador de 3/4, Bellingham más hacia la derecha. Yo creo que a mí me gustó más el Bellingham del partido anterior en la banda derecha. No pegado a la banda, carril interior, pero creo que ahí encuentra un espacio, porque el Madrid, al concentrar a Vinicius, al tener al centro delantero Mbappé o el que sea, más Fran García, tiene mucho talento por la banda izquierda, incluso Arda Güler puede llegar por aquel sector. Entonces, si va a concentrar y se va a llevar mucha defensa para ese lado, tener a Bellingham por el otro me parece que ayuda a este ensanchamiento de campo. Algunos de los puntos que le vemos a este Madrid en el arranque de la propuesta de Xabi Alonso. Me gusta mucho esa flexibilidad de la cual él habla. Ayer hace unas buenas declaraciones incluso acerca de la posición de los carrileros y de que esperaba una Juventus más adelantada, entonces a lo mejor fue un poco precavido, pero después tiene esa ventaja de adelantar un poco más los carrileros. Los carrileros llegan, no están. Esa es la gran diferencia que puede establecer tranquilamente, otra vez, con un par de indicaciones y con un grito. Que el carrilero arranque más atrás y llegue como sorpresa, o que el carrilero esté instalado para automáticamente tratar de estirar la defensa rival. Lo que sí está claro, que es un equipo, desde ese punto de vista, más esquemático que el de Ancelotti.
Ancelotti tenía obviamente su compromiso de sacrificio, su enojo cuando el equipo no se comprometía para retroceder, para marcar, para defender, para trabajar en conjunto, para ser un equipo más compacto, pero le daba mucha libertad al equipo cuando tenía la pelota y creía mucho en el talento, entendiendo que tampoco era, me imagino, sentarse en el vestuario y decirles de adelante, diviértanse, porque siempre hubo una cuestión de cómo ocupar los espacios, pero esos espacios se ocupaban desde la libertad. Te aparecía Rodrigo por izquierda, te aparecía Vinicius por derecha, te aparecían los dos con Mbappé, los tres desde una banda. Eso no pasa con Xabi Alonso ni va a pasar con Xabi Alonso. Más allá de defensa de 4 o de defensa de 3, Xabi Alonso plantea un partido con un equipo ancho, con ocupación de espacios, con triangulaciones y creo que en ese aspecto es mucho más de sistema, si se quiere, de lo que era el de Ancelotti. Ahora, hay una parte que nos tenía muy clara Ancelotti. Y era quién era su 11, cuál era su manejo de plantel, las grandes figuras si están para jugar juegan, las grandes figuras son las que te llevan a ganar títulos, son los que más cobran, son los que llegan como héroes, como estrellas, lo tienen que demostrar en la cancha, los partidos te los tienen que ganar esos jugadores. Y no regalaba minutos, no rotaba simplemente porque Arda Güler estaba entrenando bien y se merecía jugar minutos. Si la mitad de la cancha que tenía estaba jugando bien, jugaba bien. Y esa era la que jugaba. Y con esa autoridad gestionó un vestuario que ha funcionado muy bien internamente en el Real Madrid. Eso es lo que le tenemos que ver a Xabi Alonso. Uno, cómo va a gestionar a Rodrigo, si es que se queda Rodrigo en este plantel, pero Rodrigo claramente es el gran perdedor que tiene este plantel hasta el momento. El segundo perdedor probablemente sea Brahim Díaz, que parecía ser el primer suplente en fase de ataque que tenía Ancelotti y ahora ha perdido el lugar en principio con Arda Güler, más allá de que juegan posiciones completamente distintas, pero Arda Güler ha dado un salto dentro de la jerarquía interna, dentro del plantel del Real Madrid, y Brahim Díaz ha quedado un poquito retrasado. Habrá que ver cómo gestiona Mastantuono, que va a venir obviamente con menos aspiraciones en cuanto a posicionamiento interno del plantel. Es un chico de 17 años que va a venir a aprender, pero no deja de ser una inversión importante por parte del Real Madrid. Entonces, ¿cómo gestiona el que no juega? ¿Cómo va a gestionar Xabi Alonso la distribución de minutos? ¿Va a ser un técnico de rotaciones? ¿Va a ser un técnico como Ancelotti de mantener a su mejor equipo disponible? Todo eso que tenía que ver con el manejo desde la autoridad, pero desde la autoridad ganada desde el respeto y no desde el título, es algo que tendremos que ir viendo cómo evoluciona en Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Obviamente, cuando sos técnico del Madrid y tenés el respaldo de Florentino y tenés el respaldo de los grandes líderes, te posicionás desde ese lugar de respaldo y tomás decisiones. Será difícil un acto de rebeldía, pero repito, vamos a ver cómo gestiona, por ejemplo, Rodrigo, que es en este momento el principal perjudicado. Cómo gestiona Carvajal con Alexander Arnold en esa pelea por el lateral derecho. Cómo gestiona Militao de regreso. Asensio, que jugó mucho el año pasado por la necesidad y ahora ni va a jugar, ni va a pintar en este plantel, porque a esta línea de 3, con los dos centrales que tiene, con la llegada de Huijsen, hay que sumarle que Carvajal puede jugar de defensa central, Militao está de regreso, aunque le va a tomar un tiempo recuperar ritmo competitivo, es decir, Asensio retrocede varios casilleros, jugó porque no tenía otra en el arranque de esta temporada. Entonces, esa es una parte que todavía tendremos que ir descubriendo de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Pero lo más importante es que rápido ha tenido un impacto a cómo juega el equipo, la división de roles, tácticamente. Este equipo ya tiene sello de técnico nuevo y cumple un reclamo que tenía el hincha del Real Madrid, una carencia que tenía el Real Madrid. Ser un técnico o traer un técnico, tener un técnico más esquemático, con menos libertad de mitad de cancha para adelante. Siempre se busca lo opuesto a lo que se tiene, porque generalmente lo que se tiene genera un desgaste, y es lo que le pasó a Ancelotti. El desgaste de éxito de la temporada previa, pero el año pasado o la temporada pasada sin ganar genera un desgaste y ya la gente empieza a reclamar por qué nosotros no tenemos ese sistema, por qué nosotros no nos podemos parar desde la autoridad ante cualquier plantel, ante cualquier equipo y tener la pelota y dominar cualquier partido. El hincha empieza a reclamar lo que no tiene. Eso es lo que le está trayendo Xabi Alonso. El fútbol mucho más esquemático, mucho más de pizarrón, lo va a tener con este técnico. ¿Te garantiza éxito? No. ¿Te garantiza que va a ser mejor? No. ¿Te garantiza que tiene aspectos que no tenía el Real Madrid antes y que ahora lo suma con Xabi Alonso? Por eso, seguir al Madrid esta temporada va a ser sumamente entretenido, porque iremos descubriendo todas estas situaciones de Xabi Alonso, más alguna sorpresita que vamos a encontrar en el camino, como ya tuvo la de Tchouaméni en esta posición.
y a ver cómo va evolucionando, sobre todo ante los momentos difíciles también. Canalita, saludos, después nos vemos.